Buenas noches, hermanos, hermanas. Todavía es de día, así que creo que me puedo pasar un par de minutos. Todo es muy importante, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de orar? ¿Cuántas necesidades? Y también es muy importante la alabanza a nuestro Señor, esos frutos de labios que confiesan su nombre, esas expresiones de amor, cantando siempre con entendimiento, como dice la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaran en un salmo que muy conocido, si me atrevo a decir que más de algunos, incluso se lo puede saber de memoria, o lo he escuchado muchísimas veces. Es un salmo mesiánico, es un salmo que se usó mucho cuando comenzó la pandemia, e incluso personas inconversas leían este salmo y buscando ese amparo, esa ayuda, porque a veces cuando nosotros estamos pasando dificultades es cuando más nos acercamos al Señor. Y el Señor a veces permite ciertas cosas para que nosotros le busquemos más, pero le busquemos de corazón. Y cuando nosotros, dice la palabra del Señor, le buscamos a Él de corazón, siempre le vamos a hallar. Y también nunca lo vamos a encontrar ocupado. En el tiempo de la pandemia, pues mucha gente, muchos doctores, pues bueno, no podían atender. Mucha gente enferma y no podían atender a todo mundo. Y pues, pero nuestro Dios no es así. Él nunca está ocupado, Él siempre está escuchando nuestras oraciones, por lo tanto debemos de estar nosotros bien con el Señor. Y me refiero al Salmo 91. Es un salmo mesiánico y yo conozco hermanos que, bueno, una hermana que se lo sabe de memoria. Es muy importante leer los salmos, hermanos, porque es como un bálsamo para nuestra vida, donde encontramos profecías, encontramos oraciones preciosas de personajes que se vieron en dificultades y clamaban al Señor. El Salmo 91 lo titularon Morando bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leerlo, solo tiene 16 versículos. Dice así: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por lo tanto, en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es un salmo precioso para nuestra vida, cargado de muchas promesas, y las promesas en Cristo son sí y amén, nos dice la palabra del Señor. Es un salmo mesiánico, como lo decía, lleno de promesas, pero no sabemos quién escribió este salmo. Algunos se atreven a decir que fue el rey David, otros dicen que fue Moisés. Posiblemente pudo haber sido Moisés por la relación tan estrecha que tenía, como también lo tuvo el rey David, pero Moisés era una persona que habló cara a cara con Dios, que subía al monte y tenía esa conversación con el Dios Padre. No es un amuleto, lo voy a decir, no es un amuleto el Salmo 91. Buscaba los amuletos la gente que pone su confianza en cosas que no le van a ayudar. Y usted va a encontrar miles, si pone amuleto de la buena suerte, va a encontrar miles en el internet. El famoso trébol, una herradura de caballo, dientes de ajo. Yo en una ocasión vi un señor que iba manejando una tremenda cruz que se movía así. La vi desde el carro que él iba manejando, porque aquella cruz se meneaba así. Una tremenda cruz.
El Salmo 91 no es un amuleto, no es que yo abra el Salmo 91, lo ponga en la cama y me acueste a dormir. No, tengo que leer el Salmo 91, pero la palabra del Señor es viva y es eficaz. Cuando nosotros leemos el Salmo 91, vamos a sentir como cuando estamos enfermos y tomamos una medicina. Pero tenemos que leer con fe que Dios está escuchando la oración y que estas promesas nosotros las podemos hacer nuestras. Porque para eso se escribió la palabra del Señor, para que nosotros conozcamos el corazón de Dios, las buenas intenciones que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque Él es bueno y su misericordia son todos los días, es para siempre. Como dije, no sabemos quién lo escribió, pero Él conoce a Dios, el que escribió este salmo. Porque le menciona 4 nombres diferentes para conocer la esencia de Dios, para conocer su nombre, quién es Dios. Y él lo conocía muy bien. Por ejemplo, lo menciona el Altísimo, que sería en el original el León. También lo menciona el Omnipotente, que sería el Shaddai, o el todo suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie, sino que él lo conoce todo, el Omnipotente Dios. También lo menciona Jehová, usando ese nombre de Jehová, refiriéndose a lo que es el tetragramatón, ese nombre que nadie lo podía mencionar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, que esas 4 letras consonantes, la Yod, Hei, Bai, Hei, 4 letras que no se podían, un nombre impronunciable, solamente el sumo sacerdote lo hacía una vez al año. También lo reconoce como un Dios muy personal. Y David tenía esta frase, mi Dios. Y ese Dios que nosotros, es el mismo Dios ese Dios que tenía el rey David o Moisés, o sea, quien fuera que haya escrito este Salmo 91, también es el mismo Dios y nosotros podemos apropiarnos y decir mi Dios, porque es una relación muy personal que tenemos para con Él. Ahora bien, comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí vemos 2 elementos. Vemos un abrigo y vemos una sombra. En el invierno es muy importante el abrigo. No puedo salir cuando está haciendo tremendo frío sin abrigo. Necesitamos abrigarnos para para mantenernos calientes. Y en el verano nosotros necesitamos la sombra, más que todo en esos desiertos. Una sombra pues le puede ayudar de mucho. Y aquí habla del abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero quiero decir que este salmo es para creyentes. Es para creyentes porque realmente dice el que habita al abrigo del Altísimo. Ahora nosotros debemos de saber qué significa habitar, qué significa la palabra habitar. Significa vivir o establecerse en un lugar. El que se establece en este lugar, el que se establece con Dios, el que habita al abrigo, no es para todos, sino que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es nuestra sombra. Por ejemplo, el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud de Egipto, Dios los guiaba, los acompañó siempre por todo el camino y utilizó una columna de nube que guiaba al pueblo de Israel. Y también utilizó en la noche una columna de fuego. Claro, donde hay fuego hay calor, porque en el desierto, en la noche siempre es frío. Y una columna de nube en el día. Y dice las Escrituras que cuando se detenía la columna de nubes, también tenía que reposar el pueblo de Israel. Y dice también en las Escrituras que bajó varias veces, pero dice que bajaba al tabernáculo y cubría toda esa columna de humo. Era una especie de paraguas gigantesco que le servía al pueblo de Israel, tanto para darle la sombra y también que sabían que la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora bien, cuando hay sombra, como dije, nosotros también descansamos. Y Dios es nuestra sombra. Por eso Él dice, venid a mí, los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si alguien no está descansando bien en lo espiritual, es porque a lo mejor necesita acercarse más a nuestro Dios. Necesita acercarse más a nuestro Dios. Y el hermano Brian va conectado, el hermano Nilsson. Los hermanos van a proyectar unos textos que habla también acerca de la sombra. Por ejemplo,
En el Salmo 121, verso 5, en el Salmo 121, verso 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará ni de día, ni la luna de noche. Él es nuestra sombra. Por eso nosotros podemos descansar. Descansar de tantas cosas. Descansar incluso de los ataques del enemigo que nos atacaba antes que nosotros viniéramos a los pies de Cristo. Porque éramos simplemente esclavos de él, esclavos de concupiscencia, dice la palabra también del Señor. También hay otro versículo en el Salmo 57, verso 1, que dice: alguien que está pidiendo misericordia. Y cuando nosotros pedimos misericordia, siempre vamos a encontrar misericordia de nuestro Dios. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hay una alabanza que dice: en la sombra de tus alas, en la sombra de tus alas. Ahora, sigue diciendo el Salmo, en el verso 3, en el verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él es nuestro castillo, Él es nuestra esperanza. Porque hay muchos que no tienen ninguna esperanza. Hay muchos que piensan que después de la muerte ya no hay nada. Y por eso incluso hay muchas personas que dicen: bueno, la vida es acá en esta tierra. Por lo tanto no hay nada. ¿Y quién sabe que hay algo? Nadie ha ido y ha regresado de la muerte. Esa es la típica excusa del inconverso. Pero sabemos que hay algo más. Sabemos que allá está la vida eterna. Por lo tanto, la vida es una preparación, es algo temporal. Y mientras tanto que el Señor nos tenga aquí, nosotros debemos siempre escudriñar su palabra, acercarnos todos los días a ese Dios todopoderoso, a ese Dios tan personal, para que nosotros crezcamos más y le esperemos, porque para allá vamos, como me decía un hermano puertorriqueño, que él tiene una emisora de radio, me decía: hermano, siempre me pronunció varias veces esta palabra, pa'lante y pa'l cielo. Y eso se me quedó a mí grabado. Dice en el verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y esto me llamó la atención, porque dice del lazo del cazador. ¿Quién es el cazador? Porque estamos hablando que Dios nos va a librar del lazo del cazador. En el Salmo 124, versos 6 y 7, que los hermanos lo van a estar poniendo. Y puse esta soga porque hace referencia, bueno, el que escribió el Salmo se inspira en los que cazaban aves en aquel tiempo. Y dice: bendito sea Jehová, comienza bendiciendo a Dios, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, y escapamos nosotros. Y nosotros podemos decir lo mismo. El cazador es el mismísimo Satanás. El cazador es el diablo, y nosotros escapamos del lazo del cazador. Pero me llamaba la atención porque a veces en el matrimonio se usa esta frase: lazos matrimoniales. El lazo. ¿Y qué significa entonces lazo? Es traer a alguien, es juntar a alguien, es unir. Y eso es lo que quiere Satanás. Y nosotros logramos escapar porque Dios nos sacó de ahí. Nosotros logramos escapar cuando Timoteo, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo, una carta pastoral, y le da las instrucciones del que en verdad desea o anhela el obispado o el ancianato o pastor, le da un montón de requisitos para ser un anciano. Y hay unos que le dice: bueno, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario, y luego viene una serie de requisitos: que sea hospedador, marido de una sola mujer, irreprensible, apto para enseñar, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, que gobierne bien su casa, no dado al vino, y una serie. Pero llega en un momento que le dice a Timoteo, y lo voy a leer así rapidito en el capítulo
3, versos 6 y 7, dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. La palabra neófito es un recién convertido. A veces se puede hacer referencia a un neófito, un jovencito. Pero Timoteo no estaba tan joven, aunque era un joven, pero Timoteo se cree que tendría entre los 28 a 40 años, más o menos tenía el joven Timoteo. Se está refiriendo a un neófito, una persona recién convertida, que no sabe, no traza la palabra, que no tiene mucho conocimiento, entonces no puede poner a alguien que no tenía mucho conocimiento de la palabra, porque esto se le iba a ir de las manos mayormente en una iglesia tan grande como era la iglesia madre de Éfeso. Pero cuando llega al versículo 7 le dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, el testimonio de los de afuera, del inconverso, de los amigos. Y luego menciona esta misma palabra que menciona el Salmo 91. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. También la misma palabra que utiliza también el escritor del Salmo 91, refiriéndose Pablo a Timoteo. Ahora, en el verso 4, ahí mismo en el verso 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando el Señor Jesucristo llora la segunda vez, ya había llorado por Lázaro. No, esta fue la primera vez, creo que fue la primera vez. Parece que el Señor Jesucristo lloró 3 veces. En esta vez llora por una ciudad. Y él dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo ajuntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisistes? ¿Cuántas veces él ofreció su protección? Así como esa gallina coge sus polluelos y los cubre y los protege de cualquier animal, así cuántas veces, dice el Señor Jesucristo, quise y vosotros no quisiste. Pero aquí en este salmo dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El único lugar que uno está seguro es estando bajo la protección de nuestro Dios. No hay lugar más seguro que estar en la presencia del Señor. Ahora, él menciona 2 cosas también aquí en el verso 4. Escudo y adarga es su verdad, o sea, su palabra, escudo y adarga. Hoy en día los escudos, bueno, casi no se usan, pero en aquel tiempo un escudo era muy importante. Podía tener el mejor arco, podía tener la mejor lanza, la mejor jabalina, pero si no tenía un escudo, pues de nada me servía. Pero dice escudo y adarga. Ahora Pablo cuando escribe la carta a los Efesios, él dice sobre todo, o sea, sobre la armadura que él menciona del creyente, dice sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis, bueno, apagar los dardos del maligno. Dardos, esa palabra dardos, eran los flecheros que le ponían una especie de combustible en la punta, lo encendían y lanzaban los fuegos. A eso se refiere cuando dice la palabra dardos. Hay un texto también o hay una imagen que yo le mandé al hermano Brian, cuando menciona adarga, que era una adarga. Era un escudo totalmente diferente. Si ustedes ven este pequeñito que puse acá, este dibujo, esto era lo que es una adarga. Era un escudo de tipo corazón, porque habían escudos para hacer guardia, un escudo como ovalado, había un escudo grande para ir a la guerra, pero este escudo también lo usaban. Pero a esto se le llamaba una adarga. Se usaba de cuero, también se podía usar, después lo hicieron también de metal para que resistiera más. Pero a eso se está refiriendo una adarga, cuando dice adarga, lo que es aquí en el Salmo 91. Escudo y adarga es su verdad. Entonces el Señor promete a nosotros librarnos de enemigos externos, de enemigos que nosotros podemos ver y de enemigos también invisibles. Porque Pablo también dice en sus cartas que nosotros, nuestra lucha, bueno, le dice, hermanos, vuestra lucha ya no es contra los amorreos, filisteos, amonitas. Vuestra lucha es ahora mucho más grande, no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, que la humanidad se ha estado matando desde el primer asesinato, sino que nuestra lucha es mucho más que eso. Si nuestra lucha es
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y ahí le da una jerarquía tremenda de lo que es del mundo espiritual, que son nuestros también enemigos, pero teniendo el escudo de la fe, morando bajo la sombra del Omnipotente, morando bajo la sombra del Omnipotente, estando bajo sus alas, nosotros estamos seguros. En el verso 11 del Salmo 91 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Este texto lo utilizó Satanás cuando tentó al Señor Jesucristo. Este texto también él lo utilizó. Y mire qué astuto es Satanás, que él sabía que sí podía el Padre mandar ángeles. Y usted dirá, pero, ¿por qué dice eso? Sí, podía mandar ángeles, porque cuando Pedro, supuestamente defendiendo al Señor Jesucristo cuando fue entregado, y saca aquella espada y le dice, hey, mete tu espada en tu vaina. Y luego le dice, ¿no crees que yo oraría al Padre y mandara también legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría la palabra del Señor? Entonces sí podía, porque también cuando el Señor está orando y dice que sus gotas eran como gotas de sangre, no es que estaba sudando la sangre, sino que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y dice que caían hasta la tierra, y esa preposición hasta es también muy importante analizar. Pero Satanás le menciona este versículo, y el hermano va a poner en Mateo, que Mateo yo busqué esta imagen, que dice, aquí es Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Cómo que si eres hijo de Dios? Si el Padre ha dicho, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el día que Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Échate abajo, porque Cristo está. El Señor también le dijo, escrito está, pero Satanás sabía que estaba escrito. Escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué astuto es Satanás. Pero me preguntaba yo, ¿y por qué no se atrevió a empujarlo? Porque estaba en el pináculo del templo. Se cree que el pináculo del templo medía unos 100 metros de altura. Es la parte más alta del templo. ¿Y por qué Satanás no lo empujó? Porque sabía quién tenía enfrente. A las únicas dos personas que Satanás se le presentó tal como él es, fue a Eva en el jardín del Edén y al Señor Jesucristo. Ahí, cuando se enfrenta a Cristo, él se quita la máscara porque sabe, el Señor Jesucristo sabía quién era él. Y él sabe a quién tiene enfrente. Pero él no se atrevió, pero le saca lo que es la palabra del Señor. ¿Y qué esto me hacía pensar? Que Satanás se mueve en el ridículo. Satanás se mueve en el ridículo, porque esto era ridículo decirle al Hijo de Dios que se lanzara. ¿Mostrar qué? ¿Qué iba a mostrar? ¿Mostrarle a Satanás y de paso obedecer a Satanás? Él no lo iba a hacer. Él no lo iba a hacer. Y por eso también el Señor Jesucristo le menciona también la palabra del Señor. Entonces, cuando llegue el tentador a nuestra vida, nosotros también te podemos decir lo mismo. Escrito está. Escrito está. Satanás se mueve como pez en el agua, en la ignorancia. Y quiere traer también, con lo astuto que él es, quiere traer también a las personas. Y no sé si ustedes han visto, bueno, que ahora en muchos sectores de culto, donde se ve también cosas también hasta ridículas. Yo me he estado fijando en unos videos y no hay palabra de Dios, no hay nada, sino que personas empiezan a brincar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. ¿Ustedes se han fijado? Muchos videos que salen, personas que van brinquito, y a veces el que está encargado, y el otro pega unos grandes berridos en una esquina, el otro tirando espuma. ¿Creen que Dios está en ese relajo? Nuestro culto, dice la palabra, que es un culto racional. Es decir, tenemos ese raciocinio. Y lo que no es racional, pues no viene de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. En el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, profecía que se cumple, que lo había dado el profeta Joel, dice que todos estaban sentados. Cuando de repente vino un viento recio y fue el derramamiento del Espíritu Santo.
Pero Satanás se mueve en eso, hermano. Satanás se mueve en la ignorancia y hace caer en ridículo a las personas. Nuestro culto, dice la palabra del Señor, que es un culto racional. Sabemos lo que hacemos. Porque, por ejemplo, ¿por qué cantamos nosotros? Porque cantamos porque sabemos que le estamos alabando a Dios. ¿Por qué oramos? Oramos porque sabemos que Él nos oye. Y si Él nos oye, dice la Escritura, pues tenemos las peticiones que nosotros les hayamos pedido, las cosas que nosotros le hayamos pedido. Dice en el verso 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Se menciona 3 animales y apunta siempre a Satanás. Porque ¿quién era la serpiente? Cuando en las Escrituras encontramos la serpiente antigua es uno de los nombres que recibe Satanás. En toda parte de la Biblia donde encontramos la palabra dragón se refiere a Satanás. Sobre el cachorro de león, él dice que anda también como león rugiente buscando a quien devorar. El Salmo 91 está lleno de promesas para nosotros. Pero usted se puede preguntar, entonces, ¿por qué hay cristianos que sufren? ¿Por qué hay enfermedades que ora y no hay resultado? ¿Por qué se pasa sufrimiento si el Señor ha prometido librarlo de la peste destructora, del enemigo, de tantas cosas, tantas promesas que encontramos acá? Porque siempre detrás de algo hay un propósito de Dios. Y el Señor Jesucristo no dijo que nosotros no nos íbamos a enfermar. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero recordad que yo he vencido al mundo. ¿Por qué hay oraciones que a veces nosotros aparentemente no son contestadas? Porque a veces oramos pensando que Cristo no va a contestar esas oraciones. Porque a veces podemos dudar y si nosotros pedimos algo, pero pida con fe, dice la Escritura. Si pedimos dudando, pues nunca vamos a ver la respuesta, porque estamos pidiendo, pero dudando. El Dios de antes, de los milagros, sigue siendo el mismo Dios. Porque hoy en día, pues, en muchos lugares como que ya Dios como que ya no hace milagros. Mire, Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si lo hacía milagros antes, pues lo seguirá haciendo. Lo que pasa es que a veces puede menguar la fe de uno y ahí está el problema. El problema no está en Dios. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo poderoso. Nosotros a veces que mengua la fe. Pero cuando pedimos con fe, sabiendo que Él va a contestar, pues las oraciones son contestadas. A veces Dios va a contestar también con un no. Porque no nos va también a mandar algo que a nosotros más bien nos va a terminar perjudicando. Escuchaba la historia del apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Dios hace el milagro y saca a Pedro donde estaba, de la cárcel. Pero la iglesia estaba orando, pero no creían que Pedro estaba afuera. Y ya Dios había hecho el milagro. Y sale aquella muchacha que la voz de Pedro. Pedro está afuera. ¿Y qué le dijeron? No, tú estás loca, pero estaban orando por él. Entonces, ¿cómo es que estoy orando que lo saque de la cárcel? Pero cuando cuando Dios manda el ángel que lo saque, no creo que él está ahí. Entonces, a veces podemos orar, pero no sé si va a contestar. Dios nos escucha, hermanos. Dios nos oye. Debemos de orar, pedirle al Señor. Señor, hay cosas que Él ya lo sabe. Pero cuando nosotros pedimos, aunque Él ya lo sabe, pues Él nos va a escuchar y nos va a dar las peticiones que nosotros le hayamos pedido. Y ahí es donde Él es glorificado porque sabemos que viene de Él. Bueno, el tiempo me está avanzando. En el verso 13, ahí mismo, desde el verso 2 al verso 13, analizaba que Dios es nuestro refugio. Porque ¿en quién nosotros nos vamos a refugiar? Solamente en Dios. En el Salmo 91 encontramos literalmente que Él es nuestro refugio. La palabra refugio es una palabra muy importante para el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque cuando Josué entrega todas las tierras a las tribus, y cuando le dice a los levitas, entrega una parte de tierra y le dice, bueno, es que quiero 6 ciudades de refugio. Y él reparte la tierra, pero iba a repartir 6 ciudades que fueran de refugio. Y uno dice, bueno, ¿y para qué eran estas ciudades de refugio?
Cuando una persona estaba trabajando y mataba a alguien sin querer, o sin querer queriendo, como decía aquel, sin querer, y esta persona moría, podía huir a esas ciudades de refugio, donde encontraba eso, refugio, donde se sentía seguro. Y nadie, el vengador, por ejemplo, el familiar, no podía entrar en esas ciudades. Claro, cuando entraba en la ciudad de refugio, empezaban a preguntarle qué es lo que había pasado y todo. Y cuando él explicaba que, claro, lo había hecho sin querer, pues él podía permanecer en esa ciudad de refugio y nadie le podía hacer daño. Nadie lo podía matar, nadie lo podía tocar, hasta que muriera el sumo sacerdote de la época. Entonces él se sentía seguro. Ahora, si se salía de esa ciudad, pues cualquiera podía matarlo. No tenía que salirse de la ciudad porque esa ciudad, eso era lo que daba, refugio. Refugio. Vemos que la protección que Dios nos ofrece a nosotros cuando hemos escapado del lazo del cazador, encontramos que Él es nuestro refugio, donde nadie, así como esas personas no podían hacerle daño al que había matado a alguien sin querer, también nosotros, porque en Él encontramos ese refugio, esa protección, y que Él nos cuida, Él nos ayuda todos los días de nuestra vida. En el versículo 14, hay algo muy importante que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Como dije, es un salmo mesiánico, pero es un salmo lleno de promesas para con cada uno de nosotros. Como que ha conocido su nombre. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, en una oración que está haciendo el Señor Jesucristo. Verso 6. Dice el Señor Jesucristo, Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. He manifestado, les he dado a conocer tu nombre. O sea, el nombre de Dios no quedó oculto. He manifestado tu nombre, pero mire lo que dice ahí mismo en el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Primero dice, he manifestado tu nombre. Después los ha guardado en tu nombre. Y mire lo que dice el verso 26 del mismo versículo 17. Verso 6, verso 12 y verso 26, que dice, y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, el verso 6 dice, he manifestado tu nombre. El verso 12 dice, los guardaba en tu nombre. El verso 26, y les he dado a conocer tu nombre. No se mantuvo oculto. Por eso los discípulos no murieron, porque Él los cuidaba, les manifestó el nombre, los cuidaba, los guardaba en ese nombre. ¿Y qué nombre se estaba refiriendo? El pueblo de Israel no podía pronunciar el nombre propio de Dios. Solamente una vez al año el sumo sacerdote, en el día del perdón o el día del Yom Kippur, entraba al lugar santísimo, hacía la oración sacerdotal y luego salía, bendecía al pueblo y pronunciaba ese nombre de las 4 consonantes. No podía cualquiera pronunciar ese nombre. Pero Cristo dice, he manifestado tu nombre, no ha quedado nada oculto. Los he guardado en tu nombre. Fue hasta el siglo X después de Cristo que empezaron a ponerles a estas 4 letras, empezaron a ponerle rayitas, puntos y vocales. Y la primera vocal que le pusieron fue la vocal A, que la sacaron del nombre Adonai y se pronunció Yah. Por eso los salmos dicen alabada Yah. Y luego después le pusieron otras vocales y se mencionó y ya se pronunció el nombre Yahweh o Jehová. Pero en aquel tiempo no mencionaban, bueno, incluso los judíos no mencionan el nombre propio de Dios. Lo siguen haciendo, ponen un montón de puntos, ponen una letra y ponen un montón de puntos. Pero Él dice, los he guardado en su nombre. Por eso,
Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, y ya voy a terminar, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos encontramos que nada quedó oculto, que el Señor Jesucristo cumplió lo que es la obra perfecta, que Él lo hizo absolutamente todo, pero dijo algo tan importante que el Padre, bueno, Pablo dice en la carta a los Filipenses que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. O sea, el Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Ahora ya no es ese nombre que nosotros que no podían pronunciar. Ahora nos ha dado esa libertad para que nosotros pronunciemos el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo. Dice las Escrituras también que no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podemos ser salvos. Porque el nombre de Dios, el nombre de Jesús, tiene poder. No hay otro nombre. No lo busquemos porque no hay. Y dice también que todo lo que pidamos en su nombre, pues Él lo va a hacer. Todo lo que pidéis en mi nombre, yo lo haré. Y dice también, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. En mi nombre, dice, orarán por los enfermos y sanarán. Y sanarán. Lo dice el Señor. Por eso decía que a veces la oración puede menguar puede menguar la fe. Porque el Señor Jesucristo dice, en mi nombre orarán por los enfermos y sanarán. En el nombre poderoso del nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. El mejor respaldo, hermano, que nosotros tenemos. Un salmo lleno de promesas. Y yo he apuntado varias promesas que encontramos aquí en el Salmo 91. Que Él es nuestro abrigo. La primera promesa, que Él es nuestro abrigo, para que nosotros no nos enfriemos, sino que estemos siempre, como decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Él es nuestra sombra. Cuando nosotros estamos agotados, estamos cansados, pues Dios es nuestra sombra. Tercero, nuestra esperanza. Porque nuestra esperanza es una esperanza viva, que es el Señor Jesucristo. Cuarto, Él es nuestro refugio, donde nosotros salimos de las tinieblas y nos refugiamos en el Dios Todopoderoso. Quinto, Él es nuestro protector. Él nos protege de enemigos visibles y de enemigos invisibles. 6. Él es nuestro libertador, que nos ha libertado del pecado, nos ha libertado, nos ha quitado las cadenas que nosotros teníamos, Satanás no tenía atados. 7. Él es nuestro escudo, Él nos defiende. 8. Él es nuestra adarga, porque en la palabra del Señor nosotros encontramos como ese escudo que era en forma de corazón, encontramos el corazón de Dios en las Escrituras. Y 9. Él es nuestra salvación, porque ninguno otro hay salvación, sino que Él es nuestra salvación. La mejor protección, hermanos, nosotros la tenemos dentro, porque Él ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el Salmo 91 es un bálsamo para nuestras vidas. Está cargado de promesas. Cuando nosotros nos sentimos tristes, atribulados, que no hayamos para dónde agarrar, con deudas hasta la coronilla de la cabeza, o aburridos, o decepcionados, leamos el Salmo 91, que nos va a ayudar muchísimo, nos va a dar ese equilibrio, nos va a dar esa paz, y podemos dormir en paz, y podemos andar tranquilos, confiados, sabiendo que Él es nuestro protector. Por eso dice el que habita al abrigo del Altísimo. Pero les recuerdo que dice el que habita, o sea, para nosotros los creyentes. Agarrémonos de estas benditas promesas que nos ha dejado Dios en el Salmo 91.